Go woke and go broke. Hace mucho tiempo que se ha demostrado que cuando los medios de comunicación, el cine, la música, las artes en general, etcétera, se dedican al adoctrinamiento, a la propaganda izquierdista y, por supuesto, al sesgo continuado con respecto a cancelar y vetar a más de la mitad, como mínimo, de su audiencia, es un desastre financiero y es un desastre en cuanto a audiencia, en cuanto a cuota de mercado, etc. Sin embargo, uno pensaría que ante esa evidencia los medios tomarían una posición más neutral. Y sin embargo, la evidencia empírica es que lo que ha pasado en los últimos meses en particular es que los medios son mucho más sesgados hacia la izquierda, y además utilizan la cancelación y el veto de los perfiles conservadores de derechas y liberales para generar un ambiente de debate en el que parece que hay diversidad de opiniones y todo está sesgado hacia la izquierda. Vamos a hablar de todo ello. Cancelación y veto, el arma silenciosa del wokismo para mantener una ideología y para mantener un adoctrinamiento que no funciona, además, que no funciona porque la gente está harta. Pero lo interesante de todo esto es entender cómo ese sesgo no se produce de manera obvia y con una censura dictatorial, sino que se produce moviendo ligeramente, pero consistentemente, todo el tiempo el debate hacia la izquierda. ¿Cómo se hace? De la siguiente manera. Sesgo número 1. Los titulares y la forma de hablar. Si hay una convención de líderes de derecha o liberales, dicen que es una convención de ultraderecha. Se utiliza constantemente los términos ultraderecha, nazi, etcétera, con respecto a cualquier persona que sea de centro derecha, derecha o liberal. Ya es ni siquiera es una anécdota, es la norma. Se utiliza constantemente eso con dos objetivos. Uno, deshumanizar y dos, cancelar y vetar a los perfiles que defienden las ideas de libertad, defensa de la propiedad privada, defensa de la empresa, defensa de los intereses de los ciudadanos, bajos impuestos, control del gasto público. Inmediatamente se cancela. Y por supuesto, se genera en esos medios una especie de consenso de sesgo de confirmación. ¿Cómo se hace? Se ponen perfiles que aparentemente son diversos, pero en realidad la parte de la izquierda está más escorada a la ultraizquierda que nunca. Los perfiles de comunistas, personas defensores de regímenes dictatoriales, terroristas, etcétera, no tienen el más mínimo problema en los medios de comunicación, incluso cuando representan a partidos que ya no vota absolutamente nadie. Están ahí presentes. Por el lado de lo que se supone que es la derecha, aparecen perfiles socialdemócratas, taimados, claramente antiestadounidenses y antiisraelíes, etc. Entonces, resulta que parece que el debate es abierto y múltiple, cuando en realidad en lo que se centran es en generar un sesgo muy evidente. Se mueve todo el debate a la ultraizquierda. La ultraizquierda tiene toda la capacidad para decir en todos lugares que hay que expropiar, que hay que robar, que hay que introducir controles de precios, controles a los ciudadanos, todo tipo de medidas totalitarias. Eso no hay ningún problema. Y sin embargo, en cuanto existen perfiles que tienen una posición como mínimo de comprensión, pero desde luego como sea de defensa de la administración estadounidense, de la administración israelí y de las ideas de la libertad, wipeout total. ¿Ves? Lo has visto, por ejemplo, con la algarada que se montó de líderes de ultraizquierda en Barcelona. El presidente Sánchez monta en Barcelona un foro con Lula, Petro, Sheinbaum y con todos los líderes de los gobiernos que defienden el comunismo, las dictaduras terroristas, a la dictadura cubana, a la dictadura venezolana, que siempre escoran el debate hacia el totalitarismo. Y entonces los medios de comunicación que dicen que es una reunión de líderes
progresistas. Sin embargo, si se da, como por ejemplo el Madrid Economic Forum o cualquier otra reunión de liberales, de personas de centro y derecha, de la derecha internacional o de los libertarios, entonces inmediatamente aparece el término ultraderecha. Es tan curioso que en algunos buscadores el término ultraderecha aparece inmediatamente, el término ultraizquierda no aparece por ningún lado. Y hay algún sitio en donde si pones ultraizquierda te lo cambia por ultraderecha, si tienes un corrector de gramática, etcétera, para que veas, ¿verdad? Eso no es una casualidad. El ciudadano medio hoy recibe una información en la que todo no es neutral, en la que todo lo que escucha sobre la guerra de Irán o sobre la guerra de Gaza, etcétera, viene del lado de Hamás o de Irán en su inmensísima mayoría. Se compran los datos que vende una dictadura que prohíbe Internet. O sea, una dictadura que prohíbe Internet durante 2 meses y que tiene un régimen feroz de terror y de represión es aparentemente fuente de datos fidedignos mientras no se publica absolutamente nada sobre los ataques a Israel o sobre el ataque constante con la intención de acabar con el Estado de Israel. Es más, se habla inmediatamente en todos los medios de comunicación de centro, derecha y de izquierda, se habla inmediatamente de una supuesta ruptura del alto el fuego por parte de Israel, sin decir que Hezbollah había roto el alto el fuego 10 veces anteriormente. Todo eso genera un estado mental en el ciudadano completamente diferente, que es el siguiente, que es el que nos hemos acostumbrado no solamente con el tema de la guerra de Irán, pero con el tema de todo lo que es la política internacional, a algo que ya se dio en los años 80. Yo viví los años 80. En los años 80 yo era un chaval y veía como los medios de comunicación, y vuelvo a repetir, de lo que se llama centro, derecha y también de izquierdas, es decir, lo que es el mainstream, los medios de comunicación hablaban del presidente Reagan como si fuese idiota, como si fuese un loco que nos iba a llevar a la Tercera Guerra Mundial, que iba a hundir el mundo, que era un desatinado, que no sabía nada, etcétera, etcétera. Y Gorbachev aparecía como ese líder maravilloso, mesiánico, que iba a traer la paz, la alegría al mundo. Se nos hablaba de un Estados Unidos que era un desastre, mientras se nos decía que la Unión Soviética era paz, era alegría y era felicidad. Obviamente, falso, ¿no? Pero también con respecto a las guerras, tuvimos que sufrir la propaganda de que la revolución iraní traía feminismo. Y hemos tenido que ver en fiestas del antiguo Partido Comunista de España, había stands de los ayatolás en los años 80, principios de los años 80, etcétera, los he visto yo, etcétera. ¿Qué es lo que estamos viviendo? Lo que estamos viviendo es lo que se llama el tsunami del sesgo de confirmación para introducir el pensamiento único. Si defiendes a la administración Trump, estás cancelado y estás vetado. Si defiendes a la política del Estado de Israel, estás cancelado y estás vetado. Si además pones en cuestión la narrativa que llega desde China, desde Irán, desde Rusia, entonces resulta que tú, que piensas independientemente, eres el que está influenciado, ¿no? No ellos, ¿sabes? No, influenciado y encima, por supuesto, ataques ad hominem en donde te dicen que es que estás comprado. Los que están comprados, además, por otro lado. No, pero lo interesante no es eso. Lo interesante es la decisión consciente del mainstream de, ante la evidencia de que es un fracaso económico, de audiencia y de cuota de mercado, doblar la apuesta y no solamente no neutralizar y dar más cabida a los perfiles que sean pues de derechas y liberales, no, sino directamente eliminarlos y dar como norma que lo único que hay es la socialdemocracia o la ultraizquierda. Y así, de esa manera, también te intentan mostrar una
película en la que se introduce no solamente la deshumanización, sino la justificación de la violencia. ¿Lo has visto con qué? Con el asesinato de Charlie Kirk. Fíjate, en este estudio se muestra que la mayoría de los ciudadanos de Estados Unidos del espectro político dicen que la violencia política no está nunca justificada. Sin embargo, los más jóvenes y más de izquierdas, liberal en Estados Unidos es ser de izquierdas, americanos, están en desacuerdo y justifican, o por lo menos tienen una visión, diríamos que suave, sobre la violencia política contra aquellos que consideran una amenaza para, entre comillas, la democracia, porque para ellos la democracia es lo que ellos digan y no lo que piense otra persona que tenga ideas diferentes. Para ellos la democracia es el socialismo y todo lo demás debe ser cancelado. La justificación de la violencia política no solamente se ve desde un punto de vista de estas encuestas, sino que cuanto más de izquierda son, más de acuerdo están en aceptar la violencia política contra el adversario o contra la persona que piensa diferente. Y además hay otro factor muy importante. Lo has visto con el cuarto intento de asesinato al presidente Trump. Hemos visto cómo se movía en los medios de comunicación generalistas, se flotaba la idea de que se lo había buscado. Es que claro, si no eres socialista, si no eres de ultraizquierda, entonces, claro, te buscas que te vayan a intentar matar. Así se está creando esa imagen de que cualquier ataque a una persona de derecha o liberal, libertario, está no justificado, sino que además está buscado. Ha creado un entorno de polarización y por lo tanto se está buscando los problemas. El entorno de polarización significa que no estás de acuerdo con el consenso socialista y la ultraizquierda. La ultraizquierda además mueve el consenso socialdemócrata y socialista cada vez a posiciones más de ultraizquierda. ¿Y qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que te dicen, hombre, es que hay que ser de centro y el centro se mueve más para la izquierda. La realidad es que los ciudadanos están hartos de que se les esté constantemente demonizando por pensar cosas tan normales como la defensa de la propiedad privada, la defensa de la familia, la defensa de los valores de Occidente y la defensa de Estados Unidos o de Israel, que son cuestiones, además, de opinión en las que tú puedes estar completamente en desacuerdo. Pero esta izquierda no busca el consenso, ni el diálogo, ni mucho menos el debate, ni la confrontación de ideas. Busca la cancelación y el veto. Por eso siempre se pone de parte de teocracias que limitan la libertad de expresión, de dictaduras que limitan las libertades civiles, porque lo que ellos quieren hacer es exactamente eso. En Estados Unidos, tú puedes estar en contra de Trump y acudir a la fiesta del orgullo. En Israel, tú puedes estar en contra de Netanyahu, decirlo libremente y acudir a la fiesta del orgullo. En Irán, mis queridos amigos, no puedes estar en desacuerdo con el régimen asesino y además, como muestres tu orgullo, te ahorcan con mucha alegría y con mucha felicidad. El nuevo orden económico mundial, ya en cuarta edición. No te lo pierdas. Mil gracias a todos. Te va a gustar. El nuevo orden económico mundial. La hipocresía de esta izquierda y de este sesgo de los medios tradicionales y de todo el arco aparentemente moderado es muy peligrosa. Porque claro, ellos lo que están haciendo directa e indirectamente es generar el entorno en el que cuando las cosas después en votos no salen como a ellos les gusta, entonces lo que hablan es de desinformación. Claro, cuando no estás teniendo en cuenta a la mitad o más de la mitad de los votantes, entonces cuando los resultados salen diferentes a lo que a ti te gustaría, dices que es por culpa de la desinformación y de la propaganda. Cuando lo que estás viviendo tú cada día es eso, desinformación y propaganda constante y un sesgo en el que por la decisión de cancelar y vetar a todo aquel que tenga ideas de derechas de verdad, no socialdemócratas conservadoras suaves. Estoy hablando de derechas
o libertarios, fuera completamente del debate, y entonces solamente existe una opinión. ¿Ves? El objetivo en este canal no es que tú tengas la opinión que yo tengo, el objetivo es que por lo menos tú tengas la opinión diferente y tengas una visión diferente y tengas acceso a una información que no te está llegando, y lo más peligroso es que no te va a llegar, que no te engañen.